Aunque los castillos medievales parecen símbolos de poder y gloria, la realidad era brutal y despiadada. Dentro de sus muros se sufría frío, hambre, castigos y trabajos agotadores que destruían cuerpo y mente. Vivir en un castillo era una lucha constante por sobrevivir en un entorno oscuro y peligroso. Pero, ¿por qué era horrible vivir en un castillo medieval? Veámoslo. La vida dentro del castillo, lejos de la imagen romántica que nos regala la historia o el cine, comenzaba para los niños nobles de una manera estricta y austera desde muy temprana edad. A partir de los 7 años, estos niños eran apartados de sus hogares y familias para ser enviados a otros castillos, donde empezaban su formación como pajes, el primer escalón de la ardua senda hacia la caballería. Este traslado no solo representaba un cambio físico, sino el abrupto fin de su infancia y la imposición de una vida cargada de obligaciones y castigos. Las condiciones de vida para los pajes eran durísimas. Dormían en habitaciones mínimas, austeras y frías, donde apenas contaban con una estera o un jergón sobre suelos de piedra o madera desnuda. No existía calefacción alguna y las temperaturas invernales podían caer bajo cero, haciéndolos enfrentarse a noches largas, húmedas y gélidas. Las mantas escaseaban y eran delgadas, lo que hacía que muchos niños despertaran entumecidos y con dolores por el frío constante. La humedad que impregnaba las paredes, sumada al frío, generaba un ambiente que minaba la salud física y el ánimo. El entrenamiento era extremadamente riguroso y multifacético. Desde temprano se les exigía dominar la equitación, aprender el uso básico de armas ligeras y practicar esgrima, además de cumplir con una estricta disciplina en modales y protocolos sociales. Se les enseñaba a memorizar complejos códigos de conducta y cualquier error, desde un gesto incorrecto hasta una caída durante la práctica, era severamente castigado. Las penas podían ir desde azotes y castigos físicos hasta tareas adicionales agotadoras o incluso la privación de alimentos, lo cual, sumado a las duras condiciones, aumentaba el riesgo de desnutrición y enfermedades. Además de sus tareas formativas, los pajes cumplían funciones prácticas dentro del castillo. Servían como mensajeros, llevando recados entre las diferentes estancias y corredores, y en ocasiones actuaban como espías o vigilantes discretos, desplazándose en sigilo por pasadizos y zonas restringidas. Pero estas responsabilidades añadidas implicaban un alto riesgo, ya que cualquier descuido o falta podía conllevar castigos severos, a menudo desproporcionados para la edad y la condición de los niños. La alimentación para los pajes era una preocupación menor en la escala de prioridades de la nobleza. Muchas veces se alimentaban con las sobras, debiendo comer de pie y con rapidez mientras los nobles disfrutaban de sus banquetes sentados en la mesa principal. Esa escasa atención a su nutrición, sumada a las duras condiciones y a las enfermedades, derivaba en una alta tasa de mortalidad infantil y juvenil. Estudios históricos sugieren que hasta un 20% de los pajes no lograban completar su formación y fallecían antes de convertirse en escuderos. Solo aquellos que mostraban fortaleza física, obediencia absoluta y cierta fortuna lograban superar esta etapa para dar el siguiente paso: convertirse en escuderos. Esta promoción significaba mayor prestigio social y mayores responsabilidades, pero también un aumento en la exigencia y el riesgo, pues la vida del escudero era incluso más dura y demandante. Mientras los niños nobles se entrenaban en el arte de la guerra y la disciplina, las niñas de las casas nobles comenzaban desde muy pequeñas un proceso igualmente riguroso, aunque con un destino social muy distinto y marcado por restricciones mucho más severas. A partir de los 7 años, las jóvenes damas comenzaban su instrucción en habilidades consideradas esenciales para su rol futuro. Aprendían bordados, labores domésticas finas, idiomas, entre ellos el latín, utilizado en textos religiosos y documentos, aunque casi nadie lo hablaba, y un protocolo social extremadamente estricto. Sin embargo, el propósito final de toda esta educación era prepararlas para matrimonios concertados, negociados entre familias poderosas sin tener en cuenta sus deseos personales, en función de alianzas políticas y económicas. La idea idílica de una dama con vestidos ligeros y etéreos era muy alejada de la realidad histórica.
En verdad, las mujeres nobles vestían con múltiples capas de ropa pesada, que podían sumar hasta 23 kilogramos en telas como terciopelo, lana gruesa y seda fina. Sobre este pesado conjunto se añadían corsés apretados que moldeaban la figura según los cánones de la época. Estos corsés comprimían el torso con tal fuerza que dificultaban la respiración, causaban dolores agudos, marcas permanentes en las costillas y hasta daños internos. Se puede imaginar esta prenda como una suerte de armadura invisible, hecha de tela y metal adornado, que encajaba y restringía el cuerpo. El castillo en verano no era un lugar agradable para las damas nobles. Mal ventilado y con muros gruesos, las estancias podían alcanzar temperaturas internas superiores a los 30 grados centígrados. Los salones donde se vestían y recibían visitas eran pequeños y carecían casi por completo de aire fresco, lo que provocaba desmayos y golpes de calor frecuentes, especialmente durante largas ceremonias o banquetes. Esta fragilidad física no era entendida ni respetada, y las mujeres debían mantener una imagen impecable y serena a pesar del malestar. En esencia, la vida de las damas nobles era una prisión social. Tenían pocas libertades para salir o decidir sobre su propio destino. La mayor parte de su existencia giraba en torno a la apariencia, la obediencia estricta y la perpetuación del linaje a través del nacimiento de herederos varones. La infertilidad o la incapacidad para concebir eran motivo de desprecio, estigma social y sufrimiento privado. Para paliar estas situaciones se recurría a brebajes y remedios caseros, muchas veces basados en supersticiones que podían causar más daño que beneficio. En definitiva, las mujeres nobles vivían sacrificadas y restringidas, con escasos derechos y bajo una presión constante que definía su valor social exclusivamente en función de su belleza y capacidad reproductiva. Lejos de la pompa y el lujo de los grandes salones, en los sótanos y dependencias más oscuras del castillo se encontraba otra realidad, mucho más cruda y desgarradora. Los sirvientes y cocineros comenzaban sus largas y agotadoras jornadas a horas inhumanas, en muchos casos antes de que el sol se asomara siquiera en el horizonte. Las cocinas eran verdaderos infiernos de calor y peligro. Los hornos de piedra alcanzaban temperaturas superiores a los 38 grados centígrados y el aire estaba saturado de humo, grasa y olores intensos y mezclados. Carne en proceso de cocción, vegetales en descomposición, restos de animales y desperdicios acumulados en rincones. El suelo resbaladizo por la mezcla de agua y grasa hacía que los accidentes, como caídas o golpes, fueran constantes. El trabajo físico exigía fuerza, resistencia y una constante atención para evitar quemaduras, cortes con cuchillos y otras herramientas, y enfermedades respiratorias causadas por la inhalación continua de humo y polvo. La ventilación era prácticamente inexistente y el calor abrasador, junto con las horas interminables, convertían el trabajo en una auténtica tortura diaria. La comida que preparaban con tanto esfuerzo no era para ellos. Los sirvientes comían las sobras, muchas veces en mal estado o en cantidades insuficientes. No era raro que tuvieran que pelear por huesos o restos para sobrevivir. Su salud era precaria, con cuerpos cansados y afectados por el trabajo duro y las malas condiciones, sin ninguna posibilidad de descanso o mejora. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Sigamos! Convertirse en caballero era la máxima aspiración para cualquier joven noble. Era símbolo de poder, honor y estatus y, sin embargo, tras esa imagen gloriosa se escondía una realidad física y emocional extremadamente dura. Las armaduras completas que usaban para la guerra o las justas podían pesar entre 20 y 27 kilogramos, el equivalente al peso de un niño pequeño. Transportar y luchar con este peso era una tarea agotadora, especialmente cuando se combinaba con la exigencia de montar a caballo, correr, esquivar y atacar durante horas. En verano, la falta de ventilación dentro de estas armaduras convertía su interior en un horno, con temperaturas que superaban fácilmente los 35 grados centígrados, provocando desmayos, agotamiento extremo y golpes de calor que podían resultar fatales. Las rozaduras constantes causaban heridas abiertas y úlceras que, por la falta de higiene, se infectaban con frecuencia.
Las enfermedades cutáneas y las heridas crónicas eran parte de la vida cotidiana del caballero. Desde la niñez, el enfrentamiento físico intenso moldeaba sus cuerpos. Hombros rígidos, posturas forzadas y dolores musculares crónicos eran la norma. Las justas, que hoy podrían verse como meros espectáculos ceremoniales, eran eventos peligrosos con frecuentes fracturas, heridas graves e incluso muertes en el campo de batalla o torneo. El costo de su equipo era altísimo, equipararse a la compra de una vivienda en la actualidad. La mayoría de los jóvenes nobles debían endeudarse durante años para poder sufragarlo, lo que añadía presión financiera a la ya difícil vida del caballero. Más allá de la majestuosidad y el poder que emanaba la imponente arquitectura del castillo, existía un lugar oscuro, olvidado y aterrador: las mazmorras. Estas no eran las elegantes cámaras que la imaginación romántica suele pintar, sino verdaderos calabozos infernales, fosos subterráneos cavados bajo el suelo del castillo donde la esperanza parecía extinguirse. Las mazmorras eran pequeñas y angostas, paredes de piedra sin pulir, cubiertas de moho y humedad que nunca veían la luz del sol. La falta total de ventilación hacía que el aire estuviera cargado, viciado y denso, dificultando la respiración. La temperatura oscilaba entre los 5 grados centígrados y 10 grados centígrados durante todo el año, pero la humedad penetrante hacía que el frío se sintiera aún más penetrante, como si el hielo atravesara la piel hasta los huesos. En invierno, el agua goteaba constantemente desde las paredes y techos, empapando el suelo de piedra, que se volvía resbaladizo y frío. Los prisioneros, ya fueran criminales, traidores o simplemente enemigos capturados, eran abandonados allí sin camas, mantas ni ningún tipo de protección. Muchos dormían directamente sobre montones de paja sucia, empapada de orina y otros fluidos, o directamente sobre el duro suelo de piedra, con la espalda adolorida y los cuerpos entumecidos por el frío. Las ratas y otros insectos infestaban las mazmorras, mordisqueando a los presos y propagando enfermedades, mientras que la presencia de excrementos humanos y animales convertía el aire en un hedor insoportable. La alimentación era miserable y casi inexistente. La comida que les llegaba dependía de la caridad de algún guardia o de sobornos que pudieran conseguir, por lo que muchos morían de hambre o desnutrición. La dieta consistía en pan duro, un poco de agua sucia y, en el mejor de los casos, algo de sopa aguada. La pérdida de peso era rápida y severa. No era raro que los prisioneros perdieran entre 9 y 14 kilogramos en tan solo 3 meses. Sin atención médica alguna, las enfermedades, infecciones y heridas sin tratar eran una sentencia segura de muerte. El aislamiento psicológico era tan brutal como el físico. La oscuridad total, solo rota por alguna mínima filtración de luz o el reflejo de una antorcha lejana, generaba una sensación de encierro absoluto. El silencio, interrumpido solo por el goteo constante del agua o ecos distantes, hacía que la mente se retorciera en desesperación y locura. Muchos prisioneros perdían el juicio, hablando con sombras imaginarias o gritando en la oscuridad, y varios morían sin ayuda, víctimas tanto de la brutalidad como de la soledad y la desesperanza. En medio de todo este caos que era la vida dentro de un castillo, había una figura fundamental para el orden y la supervivencia diaria: el alguacil. Este hombre no era un noble ni un simple sirviente. Su rol era complicado y exigente, cargado de responsabilidades que mantenían la seguridad y el funcionamiento del castillo. El alguacil era el encargado de supervisar todo lo relacionado con la seguridad. Vigilaba que las puertas y muros estuvieran intactos, que las armas estuvieran en buen estado y a mano, y que la guardia realizara sus rondas con puntualidad y efectividad. Su trabajo comenzaba mucho antes del amanecer y terminaba cuando la mayoría ya descansaba. Sus patrullas diarias podían sumar más de 3 kilómetros, recorriendo murallas, torres y pasillos bajo cualquier condición climática, bien sea lluvia, viento, frío extremo o intenso calor, sin importar cuán agotado estuviera. Además, el alguacil manejaba los recursos para que todo funcionara con eficiencia, organizaba a los guardias, distribuía armas y municiones y a menudo debía mediar en conflictos internos. Su vida era una mezcla constante de vigilancia, gestión y tensiones.
Dormía con las llaves del pasillo atadas a su muñeca, símbolo tanto de autoridad como de la enorme responsabilidad de que cargaba. Un descuido, una falla en la seguridad o un robo significaban reprimendas severas que él debía soportar, aunque muchas veces los problemas no fueran directamente su culpa. A nivel social, su posición era precaria. No gozaba del privilegio de la nobleza, pero tampoco era un sirviente común, lo que lo colocaba en un limbo incómodo. Vivía bajo un estrés constante, enfrentando riesgos físicos y la presión psicológica de mantener el orden en un entorno plagado de conflictos y peligros. Finalmente, uno de los trabajos más odiados, temidos y a la vez vitales dentro del castillo era el encargado de la limpieza de los baños medievales, popularmente conocido como el granjero de Gong. En un mundo sin sistemas modernos de alcantarillado ni plomería, la higiene era una tarea sucia y peligrosa. Los baños consistían en simples pozos o agujeros excavados que desaguaban directamente fuera de los muros del castillo o en fosos alejados. Estos pozos acumulaban diariamente grandes cantidades de excrementos, alrededor de 22 kilogramos al día, lo que sumaba más de 8 toneladas anuales que debían ser removidas manualmente para evitar que la basura humana y animal se amontonara y se convirtiera en una amenaza sanitaria para todos los habitantes. El granjero de Gong realizaba este trabajo mayormente durante la noche, cuando el castillo estaba en silencio. Trabajaba rodeado de olores insoportables, una mezcla pestilente de materia fecal, orina, basura putrefacta y otros desechos, en condiciones insalubres que exponían su salud a enfermedades infecciosas como tifus, disentería y peste. A pesar de la repugnancia y el alto riesgo de contraer enfermedades, este trabajo era uno de los mejor pagados dentro del servicio. La razón era simple, pocos querían realizarlo. Pero sin alguien que se encargara, el castillo rápidamente se volvería inhabitable debido a la acumulación de desechos y la propagación de enfermedades. El granjero de Gong era, en realidad, un héroe anónimo que mantenía la salubridad y la funcionalidad de la vida diaria en el castillo, aunque su labor fuera vista con desprecio y repulsión por el resto. Detrás de la fachada de piedra, las torres altísimas y las historias de gloria y honor que tanto nos han llegado de los castillos medievales, existía una realidad mucho más cruda y brutal. La vida en estas fortalezas era un combate diario contra las adversidades físicas y psicológicas, una sucesión interminable de desafíos que iban desde el frío helado de las mazmorras, pasando por la helada carga del alguacil que nunca podía bajar la guardia, hasta el trabajo sucio y peligroso del granjero de Gong. Cada rincón del castillo, por más imponente que pareciera, estaba impregnado de sufrimiento. La niñez arrancada demasiado pronto, la nobleza atrapada en protocolos rígidos, los sirvientes que arriesgaban su vida en cocinas infernales, los caballeros bajo armaduras agobiantes y los prisioneros abandonados a su suerte en la oscuridad. Vivir en un castillo medieval no era vivir en un palacio, sino sobrevivir en un campo de batalla cotidiano, donde el lujo era solo una ilusión y la realidad una dura prueba de resistencia física, mental y emocional. Y bueno, la próxima vez que pienses en la Edad Media, recuerda que fue una época compleja, llena de luces y sombras, donde la humanidad, a pesar de todo, seguía adelante día tras día, construyendo las bases del mundo que conocemos hoy. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides suscribirte para más historias fascinantes y llenas de verdad. Nos vemos en la próxima.